La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay una escritura en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 en adelante, que es muy revelante, especialmente para estos tiempos finales que estamos viviendo. Es la carta que el Espíritu Santo le envió a la iglesia de la Odisea. Y quiero leer esa escritura. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré por mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que sea rica, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entiendo que este pasaje es muy significativo para este tiempo, porque estamos hablando de los últimos días y esta escritura es para los últimos días y habla estrictamente a la iglesia del Señor. Es interesante que en las cartas del Apocalipsis, que son 7 cartas, el Señor le habla a cada una de las iglesias. Y en particular esta me llama la atención porque está hablando, como dije, de los últimos días, y el Señor habla claro de la condición de su pueblo. Bueno, la Biblia dice que Él es el dueño de la vid, Él pasea por medio de los candeleros y Él es celoso con la iglesia porque Él está encargado al Espíritu Santo, se le ha encargado al Espíritu Santo la comisión de presentar una iglesia sin mancha y sin arruga para el arrebatamiento que está próximo para ocurrir. Y por eso es que el Señor habla en esta carta y en otras más con exhortación a la iglesia. Porque el Señor es muy celoso, aquí lo dice, Él es celoso con nosotros, no queriendo que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento y que vivamos una vida agradable a Dios. Y me temo que por diferentes circunstancias que vienen a la vida de algunos creyentes, esta carta se aplica a sus vidas. Y es una preocupación que he tenido muchas veces a lo largo de mi vida cristiana. Porque ocurre que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y lo conocemos por primera vez, el Señor regenera nuestra vida y hace una transformación integral en nosotros y revoluciona nuestra vida. Y una de las cosas que hace el Señor cuando nosotros le entregamos nuestra vida y viene esa reforma espiritual y total en nuestra vida, es que deposita en nosotros su amor. Ese amor de Dios que la Biblia enseña que debemos nosotros tener. La Biblia es clara y Dios no comparte su gloria con nadie y tampoco comparte su amor con otras personas ni con otras cosas. La Biblia es clara y habla del amor de Dios que debemos tener a nosotros los creyentes. En Mateo capítulo 22, en el versículo número 37 al 40, el Señor habla de cómo debe ser el amor para hacia Él. Dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, la entrega, nuestro servicio a Dios tiene que ser sin reserva. Dios quiere que nosotros le amemos sobre todas las cosas del mundo, porque eso es adoración. Adoración es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando entramos en esa relación inicial con el Señor, ese amor de Dios está muy latente en nosotros, está vivo en nosotros, está ardiendo en nosotros. En la primera carta que el Señor habla aquí en Apocalipsis capítulo 2, es a la iglesia de Éfeso, y Él habla acerca de ese primer amor, de ese amor inicial, y habla a esta iglesia algo muy interesante que nosotros tenemos que considerar. En el capítulo 2, el Señor le habla y le dice, en el verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has trabajado y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí el Señor, en cada una de esas cartas, el Señor habla de lo bueno que tienen las iglesias, pero también advierte de algunas cosas que pueden destruir esa relación con Dios, que es lo más importante de la vida cristiana. No solamente lo que nosotros hagamos, sino lo que somos, nuestro servicio a Dios. Por eso le dijo a la mujer samaritana que le estaba buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Porque la verdad es que Dios se cansó de los religiosos, de las religiones muertas y vacías que solamente tienen rituales en su servicio. Inclusive le pasó a Israel cuando Dios le dio la palabra, los mandamientos. Ellos malinterpretaron el propósito de Dios, la relación de Dios desde el principio de esa amistad con el Señor, y se tornó en un acto religioso solamente de rituales, y Dios se cansó de ellos y le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y por eso trajo el evangelio, y entonces nos dio el Espíritu Santo para tener una relación más íntima con él. Pero aquí en las cartas, y estas cartas están dirigidas no a las personas que no son cristianos, está dirigida a los cristianos, a la iglesia. Él le habla bien claro y le dice: ok, yo conozco tus obras, tu servicio, pero hay algo más importante que yo quiero que tú entiendas. Y eso es lo que habla en el verso número 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Fíjate esa advertencia tan grande que el Señor le dice. Dice: yo conozco tus obras, tú eres celoso, tú trabajas, etcétera. Pero hay algo más importante que todo eso. Es tu relación conmigo. Esa relación íntima, espiritual, de amor, de entrega. Y eso es lo que le dice entonces a esta iglesia de Laodicea que leí inicialmente. Ahí él le dice: mira, yo te conozco, el Señor nos conoce a todos. Puede uno engañar a la gente, pero a Dios nadie lo engaña. Y Dios conoce cada persona, cada creyente, Dios la conoce. Él dice: yo te conozco tus obras. Y aquí le dice: tengo un problema contigo, que tú no eres frío ni caliente. Una persona fría es una persona que no conoce a Dios, una persona que nunca ha sentido el calor de Dios. Él le dice: ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré por mi boca. Y esa es una preocupación. Ok, Dios desea que nosotros le sirvamos, como dice la Biblia, en ese amor con Cristo, con toda nuestra fuerza, nuestra dedicación. Él quiere todo para Él. Él es el primado de nuestra vida. Entonces, el Señor le dice aquí: si tú no eres caliente, ok, no eres frío porque eres creyente. Si estás en el medio, hay gente que dice: oh hermano, ora por mí que estoy frío. No hay cristiano frío. Usted puede decir: ora por mí que me estoy enfriando, pero llega al punto de tibieza. Y ese es el problema.
Lo que pasa es que la gente no dice estoy tibio porque sabe que la Biblia dice los vomitaré de mi boca, pero no podemos engañar. Si tú no estás caliente, no eres frío porque no eres inconverso, estás en el medio y a los tibios Dios los vomitará por su boca. ¿Por qué? Porque aquí lo dice bien claro. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, tengo muchas cosas materiales, pero eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, etc. ¿Por qué? Porque no estás sirviéndome en espíritu y en verdad, en la plenitud de lo que Dios desea para nuestra vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que yo he percibido, perdón, a través de los años sirviendo al Señor, es que nosotros, como dije, viene esa relación inicial con el Señor y se desarrolla ese primer amor con Cristo. Pero hay que tener una advertencia, y este es el mensaje que quiero transmitir a través de esta palabra y del Espíritu Santo que habla a través de mis labios a tu vida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El problema es que nosotros corremos el riesgo de que por el tiempo que nosotros estamos viviendo, caigamos en una costumbre religiosa y nuestro cristianismo se limite solamente en que nosotros tengamos rituales religiosos. Y Dios no le gusta eso. Dios está buscando verdaderos adoradores. Y entonces nos metemos en una rutina religiosa y perdemos la visión, la perspectiva de lo que es ser un cristiano verdadero. Entonces nuestra rutina puede causar que nosotros caigamos de esa relación, dejemos esa relación espiritual con Dios para entrar en una vida religiosa. En Lucas, en el capítulo número 21, versículo 34, Jesús hizo esa advertencia hablando casualmente de los últimos días. Y es bien interesante lo que el Señor nos dice allí. Mira lo que dice, bien claro. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate que hace advertencia y está hablando de los últimos días, de estos días que estamos viviendo. Estamos viendo las señales cumplidas. El Señor puede venir en cualquier momento y el Espíritu Santo trae esta inquietud para que nosotros nos evaluemos. La gente le gusta criticar a los demás, mirar la paja de los demás, pero la Biblia no dice que mire la paja de los demás. Dice, escudriñate a ti mismo. Cada uno tiene que escudriñarse a sí mismo. Analizar, dice, escudriñemos a ver si mantenemos nuestra fe, nuestra firmeza, para que no caigamos de la firmeza. Ese primer amor, esa dedicación con Dios. Estamos acostumbrándonos en la vida cristiana y hemos caído, quizá sin darnos cuenta por la rutina, en una dimensión de frialdad que se torna en tibieza espiritual. Y eso es preocupante, porque cuando venga el Señor se va a llevar a los que están al rojo vivo. El Señor dijo, estén vuestras lámparas encendidas y ustedes estén preparados para que cuando el Señor venga y llame, les abra. Y el Señor va a venir en cualquier momento. No lo sabemos, el día y la hora nadie sabe. Por eso hay que tener esa lámpara encendida y estar preparado, estar viviendo en la plenitud de Dios. ¿Y cómo podemos lograr esa plenitud? Pues nuestra entrega. Hay que evaluarnos. Como dice ahí en Efesios, has dejado tu primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vamos a evaluar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Servimos a Dios por una rutina? ¿Servimos a Dios porque nos hemos convertido en cristianos religiosos? ¿O realmente todavía está esa llama del primer amor en nosotros? Esa dedicación que nos hace mantener esa llama encendida. Y si esa llama se ha apagado o se está apagando, entonces nosotros tenemos que analizar nuestra vida y, como dice aquí bien claro, arrepentirnos porque eso no le agrada a Dios y empezar a buscar ese avivamiento espiritual
que Dios demanda. Y a Timoteo el Señor lo dijo, se lo dijo a través de Pablo. Le dijo en primera de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, le dijo, por lo cual te aconsejo, yo también te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tenemos que avivar ese fuego. No podemos permitir que el enemigo mine nuestra vida y nuestro servicio a Dios sea simplemente una rutina religiosa. No, tenemos que avivar esa llama, ese amor, esa dedicación, ese fuego del don de Dios que ha depositado en nosotros. Hay que avivar esa llama y nosotros tenemos que hacerlo nuestra parte. Dios nos quiere que llevemos a esa dimensión. Pero todo no va a ser obra de Dios. Hay gente que está esperando que Dios algún día los avive. No. Hay que avivar. Aquí lo dice, aviva tú el fuego del don que está en ti. Nosotros tenemos que avivar esa relación. Hay que dedicarnos a buscar esa dimensión espiritual para que ese fuego del el don de Dios se avive. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 11, mira lo que dice allí. Dice, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No podemos vivir una vida perezosa ni automática en el cristianismo. Tenemos que, como dice aquí la Biblia, tenemos que ser fervientes en espíritu. Tenemos que buscar a Dios en ese fervor espiritual para que esa llama se encienda nuevamente. Y tenemos que volver a iniciar. Es algo, el inicio es tan sencillo como ir al altar de Dios. Nosotros tenemos que sincerarnos con Dios. Hay la importancia de la consagración a Dios. Hay creyentes que ni oran, ni estudian la palabra, ni adoran a Dios, ni van al culto, ni sirven al Señor, ni trabajan para la obra y quieren que Dios se glorifique en su vida. ¿Cómo Dios se va a glorificar en tu vida si tú no estás haciendo lo que te corresponde? El Señor le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 24, le dijo bien claro, una escritura bien importante. Mira lo que dice allí. Le dijo bien claro. Le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No tenemos una naturaleza humana que es débil, la carne, el espíritu está puesto, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No tenemos que dedicarnos a buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, entonces esa llama se va encendiendo en nuestra vida. Fíjate que dice 2 Corintios 7:14, dice bien claro la Biblia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, orar, buscar a Dios, para que entonces esa llama del fuego del don de Dios se encienda. No ser perezosos, sino fervientes en espíritu, buscando esa plenitud de Dios para que esa llama del fuego del don de Dios se encienda en nuestra vida y que podamos poder completar ese propósito para que esa llama crezca y nuestro servicio a Dios no sea una rutina, no sea un acto religioso, porque a Dios no le gusta eso. Dios no quiere que el cristianismo sea una religión más muerta y vacía como hay tantas en el mundo. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos una misión aquí en la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el prototipo de la iglesia en todos los tiempos. Ahí dice cómo debe vivir un cristiano. Ahí dice cómo debe vivir la iglesia, cómo debe vivir el cristianismo. Ese es el propósito de Dios. Por eso está escrito el libro de los Hechos. Amo mucho, ese es mi libro favorito, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque ahí habla de la visión de Dios para la iglesia, de la visión de Dios para el cristianismo. Estos eran gente sencilla, gente común y corriente, pero se entregaron a Dios y trastornaron el mundo. De hecho, los enemigos decían, estos que trastornan el mundo llegaron hasta aquí. Ellos entendieron el propósito de Dios
y la misión de Dios para ellos. ¿Y qué hicieron? Oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar, a orar por las necesidades y revolucionaron el mundo de entonces conocido. Ese es el prototipo, eso es lo que Dios quiere, ese es el cristianismo. Eso es lo que Dios demanda de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. No que formemos miembros de iglesia para tener una sociedad ahí, un cristianismo religioso. No, Dios quiere que formemos, como yo le he dicho muchas veces, guerreros de Dios, porque somos el ejército de Dios. Tenemos una misión que cumplir. En Colosenses capítulo 4, verso 17, el Señor dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Cada creyente tiene un ministerio. Tú no estás aquí porque Dios no tenía nada que hacer y dijo, pues déjame crear a este ahí para que se siente en una silla y espere que yo regrese. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función que realizar en la obra de Dios. Todos somos llamados a ser de soldados del ejército de Dios. Que desarrollemos nuestra vida y Dios nos da elementos, nos salvó, nos lavó con su sangre. Tiene a Jesús al lado del Padre intercediendo por nosotros, nos da su palabra, que es el poder, nos llena del Espíritu Santo, dones, talentos, habilidades, medios que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Nos ha puesto todo en nuestra mano, pero no es para que nosotros nos sentemos ahí a ver lo que Dios nos ha dado. Es para que usemos eso. Dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios. Dios te dio la armadura, pero tienes que vestirte. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir una misión. Tú estás creado para cumplir una misión y Dios te determinó un tiempo de vida en la tierra. Yo no sé cuánto tú vas a vivir, yo no sé cuánto será tu tiempo aquí en la tierra, pero Dios te ha dado un tiempo determinado de vida y en ese tiempo se supone que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios, que tú cumplas el propósito de Dios en un tiempo determinado. Pero nosotros tenemos que no perder el tiempo. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice, andar con sabiduría, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo para que nosotros podamos hacer la función que Dios quiere, para poder desarrollar el propósito de Dios. Míralo como dice la Biblia. Dice, mirad con diligencia, y diligencia quiere decir sumo cuidado. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender esto, tenemos que ser sensatos, no necios, entender, analizar qué es el cristianismo, analizar cuál es nuestra relación con Dios, qué es lo que Dios quiere con nosotros y aprovechar bien el tiempo. Los tiempos están en las manos de Dios y Dios tiene sus tiempos, pero los tiempos de Dios no simplemente son los tiempos de nosotros, como los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros, ni los caminos de Dios son los caminos nuestros. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Por eso aquí dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Tenemos que renovar nuestra mente. La Biblia lo dice, que tenemos que no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso Dios nos dio la Biblia y una mente, una inteligencia, más tenemos el Espíritu Santo que nos habla y nos guía y nos enseña para entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Nosotros tenemos que dedicar ese tiempo a prepararnos a cumplir la misión. Dios quiere que tú te desarrolles, pero eso involucra elementos que tú tienes que hacer para ir desarrollando tu personalidad espiritual. Eso no ocurre por arte de magia. Está en la Biblia y Dios nos ha dado los ministerios, como dice ahí, aviva el fuego. Te ha dado talentos para que tú negocies esos talentos, para que tú con la consagración, con el estudio de la palabra puedas crecer. La Biblia dice que Dios desea que nosotros crezcamos en el Señor,
que Dios nos ha dado los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Dios quiere que tú te crezcas y ha dado el modelo de Jesús. Imagínate, el modelo de Jesús. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida con la visión de Jesús hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo. Pero eso no ocurre por arte de magia, eso no ocurre simplemente perdiendo el tiempo. Tú tienes que implementar las cosas que Dios te ha dado, utilizarlas, desarrollarte, capacitarte, empezando por esa relación de consagración diaria, con ir ante Dios en oración, cara a cara. Hay que hablar con el Señor cara a cara descubierta, como dice la Biblia. Tenemos que ir a cara descubierta y quitarnos toda máscara, toda hipocresía, engaño, como dice la Biblia, y ir honestamente en la presencia de Dios y reconocer nuestra falta. El que encubre su falta no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces tenemos que ir a cara descubierta al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, ten misericordia, perdóname, he fallado en esto, aquello. Como dice la Biblia ahí en Apocalipsis, la lectura que hay en capítulo 2. Mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve otra vez a esas primeras obras. La Biblia dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un buen camino, está en la Biblia, hay un modelo de Dios, es la palabra. Entonces tú tienes que ir a ese modelo de Dios, tienes que ir a esa palabra de Dios, a buscar en qué he fallado, en qué estoy errado, porque no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en esa vida tibia. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere llevarnos a vivir en esa plenitud, vives el fuego del don que está en ti, y ese es el propósito de Dios. Y te ha dado un tiempo determinado. Si tú pierdes ese tiempo, luego cuando llega a la presencia de Dios, Dios te pedirá cuenta. Él dice: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Él te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Con todo lo que yo puse en tu mano para que te desarrollaras, para que cumplieras tu misión como miembro del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo tienen una función. Todos los miembros de la iglesia tienen una función. Dios quiere que te desarrolles en la plenitud y que ganes más talento y más ministerio, lo más que tú puedas aquí en la tierra, y cumplas tu misión para que cuando tú partas de esta tierra, el Señor te diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la voluntad de Dios. Así que recibe esta palabra de parte de Dios, esta palabra de exhortación, de motivación, para que no vivas en esa vida tibia, en esa vida mediocre, cuando Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y entrar en esa dimensión es vivir una vida plena, y se puede, porque Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos cumplir. Si Dios nos pide algo es porque Él nos va a ayudar a cumplir su propósito, y Él cumplirá su propósito en nuestra vida, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer su voluntad. Así que yo te invito, para que no seas un cristiano común y corriente, para que no seas un religioso más o una persona que viva en tibieza, entra en la dimensión espiritual. Dios está clamando a la iglesia, el Espíritu Santo está clamando, porque el tiempo se está acabando, las almas se están perdiendo, se van a ir al infierno, y nosotros somos los únicos que a través del Espíritu Santo podemos ayudarlos. Y Dios quiere levantar a la iglesia, despertar a la iglesia, para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios para salvar la humanidad antes que sea tarde. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed a la palabra del Señor. Recibe esta palabra en este día y puedes decir: Señor, acepto tu palabra. Ora a Dios y empieza una nueva etapa en tu vida cristiana de plenitud. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.